Pero cuando el problema está en la raíz, en la base del aprendizaje, por más que intentes mejorar ambiente, intentes mejorar estrategias, no hay un avance. También el terapeuta de aprendizaje es como un coordinador entre lo que pasa en la escuela, en la casa y en la terapia. En casa puede tener mucho apoyo externo de los papás. En la escuela ya es él solito, se tiene que dar cuenta de cómo lo está haciendo y de qué le hace falta. Porque no nacemos con un manual bajo el brazo, esto es Mente sin Instructivo, un podcast para madres, padres y profesores donde la neurociencia se encuentra con la vida real. Soy Natalia Senses, consultora neurodidáctica, y este es un espacio para transformar las dudas en comprensión. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, TikTok, Facebook, Espacio Neurodiversidad, LinkedIn, Natalia Senses, y nuestra página web www.eximia.mx. Compártanos sus dudas y su experiencia de este podcast. Sigamos aprendiendo más sobre neurodiversidad para hacer de este un mundo en el que todos podamos brillar. Normalmente, cuando un estudiante tiene alguna dificultad en la escuela, lo que pensamos es que requiere una clase de regularización. Pero muchas veces el tema no es en más conocimiento, sino en el proceso de adquirir el conocimiento. Aquí es en donde la neurociencia nos da respuestas. Porque el aprendizaje es un conjunto de funciones ejecutivas, esas habilidades para organizarse, para manejar el tiempo, para priorizar. Todo eso es lo que trabajamos en nuestra consultoría, Eximia. Y parte de ese acompañamiento muy estratégico es la terapia de aprendizaje, que es muy diferente a una regularización. Imaginemos que el cerebro es una red de carreteras. Los terapeutas de aprendizaje son como esos ingenieros que ayudan a construir puentes para que todo ese cableado neuronal pueda llegar a mejores aprendizajes. Así que hoy tenemos una invitada muy especial. Angélica, qué gusto que estés aquí. Gracias por invitarme. Angélica Zárate es especialista en evaluación neuropsicológica infantil y trastornos específicos del lenguaje, con experiencia en contextos clínicos y escolares. Así que tienes muchísimo que compartirnos, Angélica. Por favor, empecemos por sentar las bases, quitar los mitos que existen en torno a la terapia de aprendizaje. Explícanos, por favor, ¿qué es una terapia de aprendizaje? Mira, la terapia de aprendizaje es una terapia individualizada que busca saber cómo aprende un niño. Busca saber también cómo están los procesos base, los procesos cognitivos como atención, memoria, funciones ejecutivas, para saber dónde se está atorando el aprendizaje y poder darle herramientas para que pueda mejorar y pueda tener un aprendizaje exitoso. Me parece muy, muy interesante. Y cuéntame, por favor, hay muchos comportamientos que podemos ver los padres de familia en casa o los profesores en las escuelas que a veces se confunde con flojera o con es que no se esfuerza demasiado, en casa le sale muy bien y en la escuela no se nota igual. ¿En qué momento los padres de familia pueden pensar que lo que requiere es una terapia de aprendizaje y no una regularización escolar? Mira, creo que aquí es muy importante el termómetro para saber dónde está de esa gama la dificultad de aprendizaje. Es la escuela, número uno, porque la escuela tiene toda estos estudiantes con los que puede comparar el desempeño de algún niño que le salta. Y los papás, creo que lo principal es que cuando te cuesta trabajo un tema, avanzas, a lo mejor más lento, pero avanzas, logras avanzar y adquirir aprendizajes. Pero cuando el problema está en la raíz, en la base del aprendizaje, por más que intentes mejorar ambiente, intentes mejorar estrategias, no hay un avance. Entonces hay que saber en qué parte del proceso está el problema. Entonces ahí es donde se recomienda una evaluación. Número uno. Exactamente. Primero una evaluación para saber bien de qué estamos hablando, sí, ¿no? Porque puede haber la neurodivergencia. Es una gama muy amplia y puede ser desde un trastorno por déficit de atención hasta algo muy simple como un retraso en adquisición de habilidades ejecutivas, ¿no? Y una vez que existe el diagnóstico, ¿cómo es que empiezan a trabajar ustedes con los estudiantes? Mira, ya que está la evaluación, porque como dices es muy importante porque ahí es donde vamos a obtener información para poder después analizarla. Lo que hace un terapeuta es, con esta evaluación de aprendizaje, analiza la información y de ahí establece un programa de intervención para saber cómo es que le va a llegar a este chiquito
desde saber las habilidades, de dónde me puedo agarrar para poder echar a andar otras que le hace falta trabajar. Se hace un plan y se empieza a trabajar con el niño. Una cosa muy importante es que también el terapeuta de aprendizaje es como un coordinador entre lo que pasa en la escuela, en la casa y en la terapia, ¿no? Porque es muy importante que todos estemos en el mismo canal para poder avanzar. Entonces, de ahí ya empezamos con el programa que es individualizado y trabajamos con objetivos. Entonces, ya que vamos cumpliendo ciertos objetivos, otra vez se hace como la reevaluación para ver cómo estamos. Me encanta esto que sean los coordinadores, ¿no? Porque en Eximia lo que sí creemos, y es uno de nuestros pilares, es el trabajo en esa triada, ¿no? Un niño por sí solo o un adolescente por sí solo no va a avanzar si no hay esa coordinación en la casa y en la escuela. Entonces, explícanos un poco, por favor, cómo es el trabajo. ¿Ustedes mandan adecuaciones o sugerencias para la vida diaria en casa y otras específicas para el salón de clases, cierto? Sí, porque claro que es diferente cómo se desenvuelve un niño en el salón de clases que en su casa, ¿no? Y porque también en la casa tenemos la oportunidad de que sea 1 a 1, como en terapia, y en el salón de clases no. Claro. Entonces, mira, cuando empezamos a trabajar con un niño, primero dejamos pasar un tiempo como para conocerlo y después se hace una junta con el colegio para ver qué es lo que ven ellos, ¿no? En la junta con el colegio, pues están también los papás y entonces ahí recibimos información de cómo está haciendo su desempeño en el ámbito escolar, cómo está haciendo en casa, y en terapia contamos un poco el plan que diseñamos para trabajar con él. Y ahí es donde también damos las estrategias especiales para la escuela, de acuerdo a lo que nos están diciendo en ese momento que están observando y que les hace falta, ¿no? Por más que tú tengas preparado a lo mejor un plan, un discurso, cuando llegas al colegio tienes que estar abierto a escuchar cuál es la necesidad de ellos en ese caso en particular. Entonces ahí se dan sugerencias para el colegio. Y una reunión, perdón que te interrumpa, ¿una reunión de ese tipo es con todos los profesores o solo con profesores en los que se presentan dificultades en sus materias? No, a ver, por ejemplo, pensemos en un niño de primaria. Se hace generalmente tienen 2 profesores como base, ¿no? O sea, son español e inglés. Entonces se hace con los 2 profesores y con el departamento de psicología o de psicopedagogía del colegio y nosotros. Entonces están todos los que tienen mayor contacto con él. Claro. Y de repente en esas reuniones puede ser que descubran algo que ustedes no habían mapeado. Exacto, ¿no? Sí. O que nuestra atención 1 a 1 pues ni siquiera se presenta, ¿no? Claro. Porque se presenta en grupo. Sí, porque es muy diferente el trabajo 1 a 1 que el trabajo en un grupo entero donde hay distractores, Sí. hay otras cosas que influyen también en el alumno, porque como sabemos, el aprendizaje no es nada más una situación de concentración, sino también interviene como parte de las funciones ejecutivas el autocontrol, Sí. ¿no? Y para poder poner atención necesitamos que todos estos estímulos del exterior podamos controlarlos, que para un niño, por ejemplo, de primaria baja, puede ser un poco complicado. Sí. O para niños o adolescentes más grandes que tengan algún TDAH o autismo o alguna hipersensibilidad, eso es más difícil, ¿no? Sí. Entonces me imagino que ahí es cuando aparecen muchas sorpresas en el plan que ustedes tienen. Y ahí mismo se dan las propuestas para casa y luego se ajusta el plan si es que es necesario. ¿O? Sí, o sea, ahí se dan las posibles estrategias y después también se vale también llevarnos el trabajo a casa y decir, bueno, con todo esto que me dijeron, tengo que otra vez planificar y ver qué estrategias sí me van a funcionar con él y qué estrategias tengo que quitar, qué estrategias tengo que agregar al plan para que pueda funcionar. Entonces ya se mandan las actualizaciones y se está siempre en contacto con el colegio, como que para que nosotros le podamos decir qué hemos estado trabajando, en qué ha estado avanzando el niño y que el colegio también nos dé su retroalimentación. Claro, sí, esto es un mapeo constante para ver avances y retrocesos, ¿no? Claro, porque la terapia tiene que ir adaptándose, ¿no? ¿Y dónde sientes tú que funciona, bueno, no que funciona, que pueden verse más avances? ¿En la casa o en la escuela? Depende, Mira, obviamente sí depende de cada circunstancia, de cada familia, pero definitivamente pues en la escuela, cuando están en contacto con este aprendizaje y que tienen que
echar mano de todas sus estrategias que han ido adquiriendo en la terapia. Mira, la terapia busca es que todas las estrategias que les vamos dando, que van a servir algunas para atención, algunas para memoria, que vayan siendo como coordinadas para que pueda llegar a un desempeño exitoso, ¿no? Entonces, en la escuela es donde más se nota el avance, o que no avance también, porque ahí es donde él tiene que echar mano de estas estrategias y ponerlas en práctica, ¿no? Claro. Además, una cosa muy importante que es sin ayuda externa, ¿no? O sea, aquí entra la parte que decías de la autorregulación, de la autoevaluación, porque en casa puede tener mucho apoyo externo de los papás, que le digan, acuérdate que tienes que hacer esto para que te pueda salir mejor la letra o algo así. Y no, en la escuela ya es él solito, se tiene que dar cuenta de cómo lo está haciendo y de qué le hace falta que puede hacer para mejorar, ¿no? Claro. Por favor, dinos, ¿cuál sería? Bueno, la ruta a seguir ya sabemos que es primero un diagnóstico, luego empezar una terapia de aprendizaje y más o menos cuánto tiempo se lleva, depende también del caso, pero un aproximado para que los padres de familia y las escuelas sepan, porque todos quisiéramos resultados al día siguiente. Sí. Y no, definitivamente no puede ser así, ¿no? Como es una cuestión de reeducar y de restablecer como rutas para llegar al aprendizaje, entonces no podemos tener un resultado de un día para otro. Siempre hablamos de tener como un tiempo, como a lo mejor 3 meses, para ir viendo resultados, ¿no? Y fíjate que cada 3 meses se hace un corte en la terapia para ver cómo vamos en los objetivos, si ya los alcanzamos, si hay que otra vez sentarnos a replantear objetivos. Y después de esos 3 meses se establecen nuevos y se vuelve a trabajar. De hecho, por ejemplo, después de 6 meses de trabajo constante, se recomienda reevaluar las funciones que has estado trabajando para ver si ha habido cambios y ha habido mejorías, ¿no? Pero realmente yo te diría que una terapia de aprendizaje tiene que estar por lo menos 6 meses en la vida de alguien para que pueda haber resultados. Un cambio. Uh-huh. Sí, claro. Muy bien. Me imagino que el momento en el que dicen lo logramos. Sí. ¿Cómo se comunica estás dado de alta o acabamos con este plan de acción y cómo es? Mira, es súper bonito ver cómo los mismos niños se van dando cuenta de sus logros y cómo ellos te van dictando la pauta de ya no necesito más esta intervención. Cuando el niño es capaz de darse cuenta cuando algo le está costando trabajo, de qué puede hacer, o sea, no nada más me doy cuenta, sino qué puedo hacer ahora. Entonces, ahí es donde te das cuenta que ya está listo para hacerlo él solo, ¿no? Es muy importante también que el colegio te dé como una cierta aprobación de ya está listo, ya estamos viendo que está cumpliendo con los objetivos, estamos viendo que, y no te hablo de ya no le cuesta trabajo, porque eso a lo mejor nunca se llega a quitar, ¿no? Pero estoy hablando de ya es funcional, él está contento, su relación con el aprendizaje está bien, entonces es momento de dejarlo. A mí me gusta dejarlos ir como de manera paulatina, ¿no? A lo mejor si al principio nos estábamos viendo 2 veces a la semana, pues entonces ya reducimos a 1 vez a la semana, luego 1 vez cada 15 días. El chiste es que también el niño sienta que tiene todavía este apoyo por cualquier cuestión que le llegue a hacer falta, ¿no? Claro, muy bien. Por favor, danos, si pudieras dar un único consejo a estos padres de familia y a estos profesores que te están escuchando hoy, ¿qué les dirías? Mira, a los profesores les diría que es importantísimo evaluar procesos y no nada más resultados, ¿no? Hay diferentes formas de aprender y entonces creo que una cosa muy importante para los profesores es que puedan darles a los niños diferentes como métodos de acceso, rutas, ¿no? Porque así logramos que no nada más sea como que está atendiendo a un niño, a un caso en especial y sus estrategias tengan que ser para ese niño. Si el profesor le brinda a los estudiantes diferentes rutas para llegarles,
es posible que al niño que le costaba trabajo adquirir el aprendizaje de manera visual lo pueda obtener de manera auditiva o de manera artística. O sea, es brindarles diferentes métodos de acceso para que puedan aprender, ¿no? Y luego también les diría que es súper importante cuidar la relación que tiene el niño con el aprendizaje, ¿no? Fíjate que hasta más que contenidos, que el niño se pueda sentir capaz de hacer ciertas cosas que les piden, por ejemplo, que el niño se sienta capaz de hacer una suma, es mucho más importante que haga 10 sumas, ¿no? Entonces, ahí es donde radica la importancia de ver procesos y de evaluar procesos a evaluar cantidades o... Claro, sí. Y a los papás, les diría que busquen ayuda, porque también es importantísimo cuidar esta relación entre el papá y el niño, no desgastarla en hijo, no puede aprender a leer y entonces el papá está, o la mamá está intentando enseñarles y entonces se desgasta la relación porque los papás no son especialistas y es más importante cuidar la relación familiar que el aprendizaje. Entonces les diría, busquen ayuda. Exacto, sí. Siempre es mejor pedir que quedarse ahí y sacrificar la relación. 100% de acuerdo. Muchísimas gracias, Angélica. De verdad, nos has aclarado muchas dudas. Estoy segura que para quienes te están escuchando, has abierto un caminito de luz en este sendero. Y por favor, dinos en dónde te pueden encontrar. Mira, tengo un consultorio particular en Bosques de las Lomas, entonces ahí trabajo en un equipo multidisciplinario que es muy importante en las cuestiones de atención a los niños. Mi grupo se llama Grupo Equilibrio, la página es equilibrio.com y me pueden buscar en mi teléfono, es 5543 84 29 53. Angélica, tenemos un regalo para ti. Muchas gracias por tu tiempo y por compartirnos todos estos conocimientos. Gracias y gracias por el espacio que necesitamos compartir más esto para que a todo el mundo le llegue la información. Así es. Muchas gracias. Síganos por favor en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, Espacio Neurodiversidad, LinkedIn, Natalia Senses, nuestra página web www.eximia.mx. Hoy hemos aprendido muchísimo sobre el aprendizaje y el aprendizaje tiene diferentes rutas, como nos decía Angélica, y es como adquirir habilidades como aprender a andar en bicicleta. Y al principio puede ser que nos tambaleemos un poco, y no importa, el objetivo es llegar al final del camino. Podemos ir con rodilleras, podemos ir con un casco, podemos tener todas esas protecciones que nos acompañarán para llegar a ese objetivo. Recuerda, no tener un instructivo no significa estar perdidos. Basta con observar, escuchar para acompañar. Sigamos aprendiendo más sobre neurodiversidad para hacer de este un mundo en el que todos podamos brillar. Esto fue Mente sin Instructivo. Hasta la próxima. Sigamos aprendiendo más sobre neurodiversidad para hacer de este un mundo en el que todos podamos brillar. Esto fue Mente sin Instructivo. Hasta la próxima.